Ya ha pasado más de una década desde que pudimos ver a Heath Ledger en el papel del archivillano del Caballero de la Noche. Su espectacular actuación como el Joker, quienes todos conocemos por ser el principal antagonista de Batman, lo hizo acreedor a ganarse la estatuilla como mejor actor de reparto en los Oscars. Dicho premio que lamentablemente no pudo recibir el actor, ya que este falleció en enero del 2008. En el presente contamos ya con dos reinterpretaciones del personaje en la pantalla grande. Una de ellas, la decepcionante porquería que nos mostró Leto en El Escuadrón Suicida, y otra fantástica, donde el bufón maniático fue interpretado por Phoenix. Pero ¿te has preguntado qué es lo que ha hecho que, independientemente del pasar de los años, Ledger sea recordado como un Joker increíble? Bien, el día de hoy te hablaré de las razones por las que Heath Ledger cimentó el camino para el nacimiento de un fandom que hasta el día de hoy recuerda a su Joker como un personaje magistral en todos los sentidos. Nos mostró una risa reversionada para su interpretación de este personaje, una risa que mezcla un tono perturbador con esencia de sarcasmo, mientras una cara que gesticula sonrisa ante la vista de todos es lo que nos muestra Ledger en escenas donde su Joker quiere marcar presencia, y claro, como es de esperarse, impacta a toda persona que se cruza en su camino. Sus frases entrañables: yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. Eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. Entiendo, escuchen. ¿Qué tal si ustedes me llaman cuando comiencen a tomar las cosas con algo más de seriedad? Aquí está mi tarjeta. Soy un hombre de gustos simples. Adoro la dinamita, la pólvora y la gasolina. ¿Qué estás? Te digo qué es lo que tienen en común, que son baratas. El dinero no importa. Lo que importa es enviarse el mensaje. Todo puede arder en sus últimos momentos. Las personas muestran su verdadera cara. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. No puedes confiar en nadie hoy en día. Tienes que resolverlo todo solo, ¿verdad? Descuida, yo vine preparado. Vivimos en un mundo extraño. Why so serious? He comes at me like a knife. Why so serious? Let's put a smile on that face. Sin duda alguna, una de las características por las que dejó huella en la historia fueron sus frases, las cuales son recordadas por todos sus fanáticos que sienten identificarse con situaciones en las que estas frases pueden utilizarse en su vida diaria, a raíz de saber que solo hace falta un mal día para que un hombre cuerdo pierda la cabeza. Bueno, ok, ese es más reciente, pero al menos tiene que ver con el Joker, ¿no? Y cómo olvidar esas historias que contaba para explicar el por qué tenía esa sonrisa plasmada en su rostro. Sí, cómo no mencionar el cómo este Joker te hacía enfocar tu atención no solo visual, sino auditiva, durante ciertas escenas de la película donde el villano, teniendo de frente a una posible víctima, le dedicaba un poco de tiempo para contar el cómo consiguió tener esas cicatrices marcadas en tan peculiar rostro. Mi padre era un ebrio y un vicioso. Y una noche se puso más frío de lo habitual. Mami tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. A él no le gustó eso, ni siquiera un poco. Así que lo vi todo. Le acercó el cuchillo a ella, riendo mientras lo hacía. Vino hacia mí y dijo: ¿por qué tan serio, hijo? Y se me acercó con el cuchillo. ¿Por qué tan serio, hijo? Metió el cuchillo en mi boca. Le pondré a esa boca una sonrisa, dijo. ¿Y tú? ¿Por qué tan serio? ¡Guau! ¿Qué tal, mi hermosa? Tú debes ser la querida de Harvey. Y eres muy hermosa.
Te ves nerviosa. ¿Son las cicatrices? ¿Quieres saber por qué las tengo? A ver. Mírame. Tuve una esposa. Era preciosa. Y me decía que me preocupaba mucho. Y también que debía sonreír más. Ella apostaba y se hundía con los prestamistas. Un día le cortaron la cara. No teníamos dinero para las cirugías. No lo pudo soportar. Yo solo quería que sonriera otra vez. Solo quería decirle que no me importaban las cicatrices. Así que me metí una navaja en la boca y me hice esto a mí mismo. Y luego de eso no resistí a estar con mí. Así que se fue. Ahora veo el lado divertido. Estoy sonriendo siempre. Su planeación estratégica, la cual genera una expectativa de estar apegada a la vida real. Heath se esmeró en su personaje sin duda alguna, pero algo que sorprende al espectador mientras disfruta ver El Caballero de la Noche es cómo su Joker lleva a cabo la ejecución de sus planes, que al parecer nos resultan nada predecibles durante el desarrollo de la trama. Esto alza la expectativa del creer que no solo estamos ante la presencia de un maniático psicópata, sino de una mente criminal, que solo puede ser contrarrestada por un opuesto que esté al nivel similar de intelecto, por lo cual podemos decir que a excepción del plan de hacer explotar uno de los dos veleros, que sabemos que en la vida real alguna de las dos partes sí tomaría la dura decisión de explotar a su rival para salvar las vidas que resguarda la nave, sí, a excepción de ese fallido plan, podemos concluir que el Joker de Ledger tenía una planeación estratégica con un nivel de asertividad excepcional. Su maquillaje increíblemente distintivo a todas las versiones anteriores que habíamos tenido del Joker, tanto en pantalla chica como en la pantalla grande. Ledger tuvo libertad creativa para el desarrollo de su personaje, y este buscó la manera más bizarra posible de mostrar un Joker ante el espectador. Para ello, decidió utilizar maquillaje que compró en una farmacia para crear el aspecto facial que quería sobre su Joker. Esto, según sus propias palabras, es lo que haría el Guasón en la vida real. Outfit llamativo, pelo en tinte verdoso, traje a sastre en tonos púrpuras, verdes y tintes de azules. Son la combinación de colores en el atuendo del personaje, que vemos sumársele a su peculiar maquillaje perturbador. Es lo que veíamos portar a Ledger en la película, que fuera de la pantalla grande, el personaje causó gran impacto por lo atractivo que luce todo el outfit del Joker, por lo cual, hasta el presente, tal impacto sigue causando revuelo entre los fans que deciden personificar a este Joker en fiestas de disfraces, la clásica pedida de dulces de infantes o por el puro gusto de portar el atuendo a manera de cosplay en distintivas convenciones de cómics. Inmersión total de Ledger para interpretar al Joker. Después de la llegada de Batman The Dark Knight a las salas de cine, nadie podía creer cómo Ledger cambiaría su imagen actoral de ser conocido principalmente por sus viejos papeles en cintas como 10 cosas que odio de ti y Secreto en la montaña a la viva personificación del más grande villano del detective murciélago. Todo esto fue gracias a que el actor se lo tomó tan en serio para prepararse en el interpretar al Joker que para ello decidió aislarse en una habitación de hotel durante 43 días, con la única intención de estar solo con sus pensamientos y encontrar un medio para comprender mejor la locura mental que merecía reflejar el Guasón en su última gran actuación por la que sería recordado hasta la fecha. El plus es que Ledger escribió un diario como si este hubiera sido redactado por el propio Joker. Dentro de este se pueden apreciar algunos pasajes inquietantes y siniestros, como listas de genios, imágenes de hienas, sombras y bebés ciegos con daño cerebral, y algunas cosas más que conforman todo el trasfondo sobre el cual está construido un personaje que al presente es uno de los mejores villanos del séptimo arte.